En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos con el Catecismo del Padre Bastet. Estamos todavía en actitudes teologales. La pregunta que dice: ¿qué cualidades debe tener nuestra fe? Nuestra fe debe ser universal, firme, constante y viva. Debe ser universal porque debe extenderse a todas las verdades de la fe, a todo el depositum fidei, todo el depósito de la fe. Porque como decíamos ayer, si uno negara una sola verdad de fe, así fuera solo una, uno pierde la virtud de la fe, uno pierde la virtud sobrenatural de la fe, porque uno destruye el objeto formal, que es precisamente la autoridad de Dios que revela. Porque si uno niega cualquier verdad de fe, en el fondo es porque a mí no me parece tanto. Entonces ya no, el motivo ya no es lo que de Dios, sino lo que a mí me parece o me agrada. Y entonces no hay verdadera fe. Entonces tiene que ser universal, entenderse todas las verdades de la fe. Tiene que ser firme nuestra fe, no dubitativa, sino bien firme. Creer todas las verdades de la fe como 2 más 2 es 4. E inclusive con mucha más certeza. ¿Por qué? Porque la razón divina en la cual se basa nuestra fe no puede equivocarse. Dios no se puede equivocar. Y en cambio las verdades naturales que podemos llegar a conocer con la razón humana, como la razón humana es falible, muchas pueden estar erradas. Y de hecho la ciencia, olvidamos los siglos, lo que se tenía por lo sentado y verdadero y bien científico, después vino otro que no era así, y sigue progresando. Y van avanzando. Entonces podemos creer y debemos creer con más firmeza las verdades de la fe, aunque nos sobrepasen, como la Santísima Trinidad, aunque no los comprendamos. Podemos creerlo con más firmeza que las verdades naturales, que podemos saber con nuestra razón natural, que es falible. Entonces, firmeza en la fe. Constante debe ser, que tiene que ver toda nuestra vida. En ese sentido, muy importante pedir la perseverancia, perseverar en la fe. La gracia de pedir todos los días. ¿Cuántos no tuvieron la fe y después la perdieron? Tal vez por no pedir todos los días la perseverancia. Los herejes, la gran mayoría, ¿de dónde salieron? Del seno mismo de la iglesia. Lutero, que era un monje agustino, un sacerdote, uno de los peores herejes de toda la historia. Arno, lo mismo. Nestorio, también. Pelagio. Casi todos los herejes salieron del seno de la iglesia. Nos pedía a Dios perseverancia, constancia en la fe, porque hoy estamos y mañana. ¿Cuántas personas no conoceremos que el día de ayer, bien firmes, parecían, y hoy en día dónde están? Y la pregunta es: el día de mañana, ¿yo dónde estaré? Entonces, pedir a Dios constancia y perseverancia en la fe. Poder morir antes que apartarnos de la fe. Y viva. Hemos tenido una fe viva. Es decir, que no se quede en lo puro especulativo, el labio se fuera, sino que informe nuestras vidas. Realmente vivamos acorde a nuestra fe. Y no como hacemos muchas veces, que sí decimos: tengo fe, creo todo lo que señala la Santa Madre Iglesia, bla, 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 y en la vida, como pagamos, o peor que pagamos a veces. Y no, la fe tiene que informar nuestras vidas. Yo tengo que vivir según lo que creo. Porque el que no vive como cree, termina creyendo como vive. Hay que tener cuidado. Pero también luego muchos aflojan en la fe. No vivir como debieran. Luego acomodan tu creencia más bien a su estado de vida. Y no, yo tengo que acomodar mi estado de vida a mi fe, a mis creencias, a lo que Dios me pide. La siguiente pregunta: ¿cómo se ejercita la fe? La fe se ejercita por actos interiores y exteriores de nuestra creencia. Actos interiores, por ejemplo, en la mente uno decir: creo todas las verdades de la fe católica, o rezar el credo mentalmente, acto de fe interno. Y actos exteriores de la fe, o con que se ejercita la fe, por ejemplo, hacer la genuflexión
ante el sagrado, o arrodillarse ante el Santísimo, la Sagrada Hostia consagrada, porque con ese acto es una profesión de mi fe, un acto de fe que Cristo está allí presente, aunque yo no lo vea con mis ojos, aunque mis sentidos me engañen, porque parece pan, sabe a pan, huele a pan, pero no es pan, es Cristo. ¿Y cómo lo sé? Porque me lo enseña la fe. Y por eso me arrodillo, entonces estoy haciendo un acto de fe. Y así ejercitamos también la fe. ¿Cuándo debe ejercitarse principalmente la fe? ¿En qué momentos tenemos que hacer esos actos? La fe debe ejercitarse principalmente cuando el hombre llega al uso de la razón. Muy importante que los padres a sus hijos, cuando ya llegan a los 7 años, que es cuando normalmente empiezan el uso de razón, empezar propiamente a distinguir el bien y el mal, empezar a razonar, enseñarles a hacer actos de fe. Hacer su acto de fe todas las mañanas y todas las noches, como suele estar siempre en casi todos los devocionarios. Actos de fe, esperanza y caridad, siempre estas oraciones. Cuando es tentado contra la fe, muy importante, porque existe esa tentación y hay quienes la sufren. Así como hay tentaciones de impaciencia, de ira, de impureza, de soberbia, de rencor, existen tentaciones contra la fe. Hay quienes la sufren, pensamientos contrarios a la fe, contrarios a los dogmas, contra lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Evidentemente que si rechazas los pensamientos no pasan de tentación. Hay que poder distinguir entre tentación y el pecado, es uno consciente en eso. Y una forma de combatir eso es precisamente hacer actos de fe. Entonces, cuando uno es tentado contra la fe, tiene que evidentemente parar eso en seco y no hay que dejar que entre ni poquito. Porque lo peor que uno puede hacer con las tentaciones es dejar que un poquito, como que entre, pero espérate, y cómo es, pero por qué, y empezar como a cuestionar. Eso nunca hay que hacerlo. Tentaciones contra la fe, porque si uno hace eso, le está dando terreno. Y va trabajando, y si uno lo hace, y uno no lo para, la larga va a pagar las consecuencias. Tal vez perdiendo la fe. Hay que siempre parar en seco las tentaciones. Siempre tenemos autores como las de impureza, que apenas vienen, cortarlas, quitarlas. Lo mismo contra la fe, cortarlas y quitarlas, y hacer un acto de fe. Yo creo todo lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y pasar a otra cosa. Cuando va a recibir los sacramentos, también dice el catecismo, por ejemplo, la Sagrada Comunión, uno va a comulgar, trabajar la fe, actos de fe de que voy a recibir a Jesús, a nuestro Señor realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Sagrada Hostia. O también, cuando por esto va a confesarse, hacer actos de fe, saber que por el sacramento uno va a obtener el perdón de los pecados y un aumento de gracia. Pero en todas realidades invisibles, no lo vemos con nosotros, lo creemos por fe. Yo hoy me confieso, digo mis pecados, estoy arrepentido, el Padre me da la solución. Yo creo que se me perdonó los pecados y confío en Dios que ha sido así y que ha sido un momento de gracia, aunque no lo haya visto. Entonces, ejercitar la fe también en los sacramentos. Y a la hora de la muerte, dice el catecismo, muy importante, quiera Dios darnos esa gracia, porque es muy triste y uno lo ve muchas veces. ¿Cuántos enfermos no hay graves? Tal vez acercándose al fin de sus días y ellos dándose cuenta. Están como a dar cuenta. Y uno los ve y uno dice, se le aparta todo el tiempo rezando, con la camándula en la mano, puros actos de fe, esperanza y caridad, actos de contrición, y no. En la luna, digamos. Con suerte, una de María por ahí perdida y tal vez ni eso. Dice, qué triste es, Dios nos dé la gracia que cuando, primeramente, de no morir repentinamente, ¿no? Que seamos bien conscientes que nos vamos. Y segundo, nos dé la gracia, aparte de recibir los santos sacramentos, la extremaunción, el viático, etc., de que podamos estar todo el tiempo rezando hasta que perdamos la conciencia, expiremos todo el tiempo con la camándula, pensando el santísimo nombre de Jesús, actos de fe, lo que sea, pero rezando, para prepararnos para el momento de la muerte, cuando será el juicio, cuando venga la eternidad.
la siguiente pregunta: ¿cómo se ejercita la esperanza? La esperanza se ejercita practicando las buenas obras, esperando firmemente que Dios nos dará los bienes eternos prometidos a los que guardan sus mandamientos. Entonces yo, para ejercitarme la fe, tengo que practicar buenas obras, cumplir los mandamientos y hacerlo precisamente confiando en que Dios, por su gran bondad y fidelidad, que le fiel a sus promesas, le dará la gloria y el premio merecido por ello. Y noten que el catecismo dice, practicando buenas obras, porque es un pecado contra el Espíritu Santo presumir de salvarse sin buenas obras. La presunción de salvarse sin buenas obras, como los protestantes. Dicen, la sola fe, ya. Yo digo que creo en Cristo y no hace falta hacer más nada. Voy a cambiar la vida, voy a seguir con mis pecados. Peca fuertemente y cree más fuertemente, la clase de Lutero. Tremenda. Y no, porque la fe sin obras es muerte. Hay que empezar por la fe, hay que añadirle las obras. Y una vez añadidas las obras, tener esperanza y confianza en Dios, que uno salvará su alma por la gracia de Él. Y la siguiente y última pregunta: ¿cómo se ejercita la caridad? La caridad se ejercita prefiriendo el honor de Dios a todos los bienes de la tierra, de manera que estemos dispuestos a perderlos todos antes que ofenderlo, llamando al prójimo en Dios y por Dios. Entonces eso es la caridad. Preferir a Dios antes que todos los bienes de la tierra. Estar dispuesto a perderlo todo, incluso la propia vida, antes que ofender a Dios. Antes que hacer algo que sea en detrimento de su honor. Muy importante. Y esos fueron los mártires, los cuales, además de practicar el grado máximo de la virtud de la fortaleza, precisamente el martirio, morir por la fe, también tuvieron, por supuesto, una caridad heroica, porque morían precisamente por amar a Dios sobre todas las cosas, por preferir perder la vida antes que dañar el honor de Dios, poniendo un grano de incienso a César, que era todo lo que le pedían, no había más que hacer. Y ya no te vamos a matar. Y no, preferían morir antes que poner ese grano de incienso. Y practicamos la caridad también amando al prójimo en Dios y por Dios, muy importante. Es de caridad sobrenatural, no una pura filantropía, un puro naturalismo, humanismo, sino amar a Dios, al prójimo, en Dios y por Dios, ¿sí? Buscando su mayor bien espiritual, la salvación de mi prójimo. Principalmente con oración, buen ejemplo, que nada sirve, pues sabemos que le digas uno de ejemplos, de nada sirve lo que uno puede decir. Y también, evidentemente, exhortando lo que uno puede, mucha caridad al prójimo, exhortándolo a corregirse, a cambiar de vida, haciéndole notar, tal vez, lo que él haga mal, que tal vez no se dé cuenta, porque hoy en día estamos tan mal, en estos tiempos de crisis, que tal vez el 80 o 90% de las personas obran mal y ni idea. No les dice, oye, es que eso está mal, es pecado, va contra no sé qué, cuál mandamiento y la ley natural. ¿Y qué? Sí, está mal, no te creo, sí, bien. Te lo enseño en el catecismo si quieres. Entonces, es una obra de caridad, una obra de misericordia espiritual, corregir al que hiere. Entonces, buscar el mayor bien de nuestro prójimo, principalmente el bien espiritual. Dejamos ahí, en todo caso, la semana que viene veremos qué nos enseña el catecismo sobre las virtudes morales. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.